Alcalá Día a Día. Las 10 de la mañana y 53 minutos en la sintonía de Radio Guadaira. No pasar el patrimonio por alto, ponerlo en valor y dejar conciencia para las próximas generaciones de nuestra historia y de los significados que puedan tener unas piedras. Así se podría resumir la exposición que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira ha abierto en el recuperado edificio de la Harinera, que bajo el nombre Unas piedras que allí hay cuenta con la historia del yacimiento arqueológico de la antigua ermita de Santa Lucía, fechado del siglo XV. Bueno, pues con la arqueóloga Lara Cervera hablamos en la sintonía de Radio Guadaira. Lara, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me acuerdo yo que además hicimos un programa hace ya algún tiempo, quizás años. Hicimos un programa monográfico en esta radio, justamente hablando de aquellas piedras que había allí, de aquel hallazgo que de manera casual, con las obras que se habían comenzado para urbanizar, para que la gente que está escuchando la radio se pueda un poco situar en estos momentos, podríamos llamar donde se encuentran los aparcamientos más cercanos de la feria. Podíamos más o menos ahí, pues justamente cuando uno intenta bajar hacia uno de los molinos, en esa parte izquierda es donde se encontraron ese yacimiento. O por si nos vamos a la avenida Santa Lucía, podríamos decir que justamente a la espalda de la avenida Santa Lucía, que justamente aquella zona se llama así porque se tenía conocimiento de que existía allí una ermita que se llamaba Santa Lucía. Pero bueno, más que lo explique yo, me gustaría que usted nos lo explicara en la sintonía de Radio Guadaira. Pues bueno, como has comentado, el terreno del que estamos hablando es lo que es la trasera del Colegio de los Cercadillos, que precisamente en ese momento todavía no estaba construido. El terreno entre la avenida Tren de los Panaderos y el río, el molino de la Ceña y de Cajul, pues todo un gran espacio que se preveía en el año 2000, estamos hablando, ya pasó una temporada, se preveía su próxima urbanización. Y ante esa previsión de urbanización, pues la Junta de Andalucía, sabiendo de antemano que probablemente en aquellas zonas se localizaría algún tipo de yacimiento arqueológico, pues se iniciaron una serie de tareas previas de reconocimiento. Y estas dieron un resultado positivo, se vio que efectivamente había algunos materiales en superficie y eso conllevó la obligación por parte de los promotores de la urbanización de realizar una excavación que tuvo lugar en el año 2006 y que dio como resultado pues tanto la aparición efectivamente de la propia ermita de Santa Lucía, de la cual teníamos algunas noticias escritas, incluso algunos planos del siglo XVIII también seguía apareciendo, y por otro lado una necrópolis romana, que eso sí fue una gran sorpresa porque no estaba previsto por supuesto de antemano. Fue una excavación muy interesante que sigue dando resultados de investigación y que al cabo de cuando ya terminó, pues el ayuntamiento creyó conveniente realizar esta exposición para que, aunque los restos ahora mismo no están visibles, pero toda la ciudadanía pues pueda conocer qué es lo que localizamos allí y su importancia. Bueno, ya conocemos mucho de lo que se ha descubierto. Dice usted que se siguen descubriendo cosas. Por poner algunos detalles, porque sí nos contaba usted que se han encontrado pues parte de los restos, ¿no?, de la base, podríamos decir, de esa ermita de Santa Lucía, y después pues una necrópolis, y además se han encontrado pues algunos restos un poco de edificios, por lo menos la base de esos edificios. Pero ¿qué se está descubriendo allí poco a poco? Bueno, me refería a que esta excavación, que aunque se hizo en el año 2006, aún pasados 10 años, sigue dando resultados en cuanto a la investigación arqueológica. No tanto a que sigamos trabajando allí en campo, sino a que se siguen publicando artículos científicos sobre los resultados de la misma. Posteriormente a Santa Lucía excavamos también un espacio parecido en Gandul, la villa de Majadillas 2, que dio unos resultados cronológicos similares
similares, y entonces eso nos permite ir ampliando, aunque los restos arqueológicos ya están tapados, pero nos permite ir sumando lo que sabemos sobre el territorio en general de Alcalá de Guadaira, en este caso en época romana. Por eso me refería que hace muy poquito ha salido un artículo al respecto. Entonces muchas veces las intervenciones arqueológicas siguen dando frutos de investigación años vista. Por otro lado, como me preguntabas, lo que se excavó allí en aquel momento, en el año 2006, lo podemos diferenciar en dos grandes momentos cronológicos. Por un lado, el momento romano, tenemos efectivamente algunos restos de edificios de carácter agrícola, algún pequeño almacén, una pequeña granja, muy arrasados, muy perdidos, pero bueno, suficiente como para poder saber que allí había algo. Y luego una necrópolis, que sí es muy extensa, para lo que suele ser habitual. Se excavaron unos 80 individuos en distintos tipos de tumba, que cualquiera que pase por la exposición puede visitarla y podrá ver un gran registro de diferentes tumbas con sus ajuares, en fin. Fue una intervención muy interesante porque además se ampliaba la fecha hasta el siglo V, siglo VI, siglos en los que normalmente tenemos menos información arqueológica, y entonces por eso mismo pues resultaba más interesante. Como detalle curioso, en una de las tumbas localizamos una lápida en piedra con un crismón cristiano con un alfa y omega que nos indica un poco pues el primer momento de cristianización de la zona. Así que bueno, son detalles que nos van indicando un poquito el proceso histórico de nuestro entorno. Y por otro lado, saltando en un hito cronológico distinto, localizamos por completo la planta de la ermita de Santa Lucía, que es un edificio que se construye a finales del siglo XV y que estuvo en uso hasta principios del siglo XIX. Al menos hasta 1802 tenemos noticia de que estuvo en uso. Posteriormente se abandona y no quedaba registro alguno, ni fotográfico, ni en la memoria casi, del edificio. Pero sí contábamos con algunas descripciones de documentos y con un plano fechado a finales del siglo XVIII que nos indicaba su posición. Uno de los detalles más curiosos de la excavación es que a través de ese plano antiguo y superponiéndolo con cartografía actual por satélite, pudimos marcar casi con total precisión una X sobre el lugar de excavación e encontrar casi en el primer día de excavación donde habíamos colocado la X los restos de la ermita. Por una vez el plano indicaba el sitio donde encontrar los restos. Y lo excavamos por completo. Es verdad que está en un nivel de arrasamiento alto, pero los suelos se conservan y los muros en una altura de entre 40 y 50 centímetros están también conservados por completo. ¿Qué relación tenía este lugar, si existe o existía alguna relación, que suponemos que sí, con otras zonas en aquel tiempo pobladas, como bien podría ser el castillo de Alcalá de Guadaira, o no existía ningún tipo de relación? ¿Te refieres al momento de la ermita? Sí. Sí, por supuesto que existe relación. Ya a esa altura de finales del siglo XV, la ciudad de Alcalá ya ha saltado de sus murallas, ya existe la parroquia de Santiago, ya es una ciudad, en fin, media, consolidada, y por supuesto que las personas que vivieran en el entorno de la ermita de Santa Lucía son vecinos de Alcalá de Guadaira. La cuestión, sabemos por las fuentes, la ermita, es una ermita rural, sufre varios momentos de ruina, pero por ejemplo tenemos un dato muy curioso en torno a finales del siglo XVI, en que los propios vecinos del entorno, que vivían en el entorno del Molino de Cajul, de La Ceña y toda esta zona, deciden por sus propios medios restaurar la ermita y volver a dotarla para tener culto entre los días de diario, digamos, porque les resultaba muy costoso en tiempo desplazarse hasta la parroquia de Santa María, en lo alto del cerro, para realizar los cultos más comunes. Entonces, entre todos, pues hacen una colecta vecinal y la restauran con sus propios medios para tener una ermita cercana donde poder hacer las cuestiones más comunes, aunque para las grandes fiestas, lógicamente, se siguen desplazando hasta el núcleo urbano. ¿Qué población habría allí en ese entorno? ¿Se podría conocer? Bueno, pues muy escasa, no tenemos datos concretos, pero tendríamos, pensando en
en un grupo familiar extenso, en 2, 3 granjas. Son gente que tiene terrenos de labor, olivar, sabemos que existe en el entorno de la ermita en el siglo XVI, XVII, y sobre todo son las familias que se encargan del mantenimiento de las huertas junto al río Guadaira y de los propios molinos cercanos. Aceña, Cajul son los que tenemos más cerca de este pequeño núcleo, y estaríamos hablando de muy poquitas personas, 40, 50 vecinos, como mucho estaríamos hablando. Ni siquiera llega a ser una aldea, es simplemente un pequeño núcleo rural asociado al gran núcleo de Alcalá. Bueno, volviendo a la exposición, ¿qué podemos encontrar, Lara Cervera, en esta exposición que ya podemos disfrutar en el antiguo edificio de la Harinera? Pues es una exposición muy completa y muy didáctica. Está separada en 4 grandes bloques que creo que pueden ser muy interesantes para cualquiera que no tenga una noción de cómo trabajamos los arqueólogos, porque un primer bloque está destinado a explicar cómo llegamos a excavar, porque muchas veces las personas no tienen muy claro por qué aparecemos los arqueólogos en una obra. En este caso de Santa Lucía se hizo un trabajo previo muy interesante y en todo momento se protegió correctamente los restos arqueológicos. No fue una intervención de meto la máquina, me encuentro algo y llamo. No, nosotros estábamos allí desde el primer día pendientes de lo que pasaba. Por lo tanto, también es interesante que la gente sepa cómo funciona y cómo se protege el patrimonio. Luego hay otros 2 bloques más de contenido en los que podemos entrar muy al detalle en toda la intervención y los resultados tanto de la ermita, incluso con una reconstrucción hipotética de sus distintas fases y todo su recorrido cronológico, y por otro lado de la propia necrópolis, también con mucho material gráfico para que cualquiera pueda hacerse bien a la idea, y un último bloque en el que quisimos también destacar que no termina todo con la excavación, que el laboratorio, el posterior tratamiento de esos materiales también da mucha información. En concreto se hizo una investigación exhaustiva de todos los materiales de moneda y de cerámica recuperados en la intervención arqueológica, y también de un estudio antropológico. Todos los restos humanos recuperados en la intervención tuvieron un proceso de tratamiento en el que se les detecta la edad en el momento de la muerte, sexo, altura y algunas de las patologías que se pueden ver en los huesos tantos siglos después. Y eso con una muestra tan amplia que, como os decía antes, son unos 80 o 90 cuerpos recuperados, pues nos aporta un poquito de información sobre esperanza de vida, enfermedades más comunes y algunos otros detalles. Y en este último bloque pues están explicadas muy detalladamente todas estas cuestiones. Lara Cervera, muchísimas gracias. Por cierto, una pregunta, una curiosidad. Sí. Aquella zona a la que usted hacía referencia al principio para ubicarnos, es una construcción que arrancó pero que está paralizada. ¿Tiene esto algo que ver con eso? No. ¿O no tiene absolutamente? Por supuesto que no. Los arqueólogos rara vez tenemos que ver en la paralización de las obras. No, en este caso concreto era un plan parcial completo que se planteó en el 2006 para la construcción del espacio educativo, que sí se construyó porque es público el terreno y se construyó el Colegio de los Cercadillos, espacios verdes y viviendas. En ese caso estaban previstas una urbanización de casitas adosadas. La urbanización empezó, todo el que pase por allí puede ver las carreteras y las aceras puestas, pero las viviendas no llegaron a venderse. Estábamos en un momento en el que empezaba la crisis y los terrenos quedaron paralizados, sin nada que ver con la cuestión arqueológica. Lo que sí es cierto es que a raíz del hallazgo de la ermita de Santa Lucía se consideró que la ermita tenía, aunque tiene un nivel de arrasamiento importante, pero tenía un interés arqueológico y patrimonial para la población, y entonces se hizo un cambio en el planeamiento. Se sustituyeron varias de las casas que estaban previstas por una plaza. En ese terreno ahora mismo la ermita se restauró, se consolidó, se cubrió con geotextiles y con árido y se le puso un vallado provisional, y allí está, esperando a que en algún momento del futuro se continúe la urbanización, y en ese momento la plaza quedará con un espacio público donde se tendrá que acometer una pequeña puesta en valor de la ermita, pero estará a disposición de todo el público que quiera pasarse a verla. Muy bien. Interesantísimas siempre sus palabras, Lara Cervera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, atendernos y recomendarnos, desde luego, a que pasemos por la Harinera para conocer, descubrir un poquito más de nuestra historia
de una historia quizás reciente o relativamente reciente y que desde luego puede ser, y de hecho es realmente interesante, sobre aquellas piedras que encontraron allí, ¿no? En esa zona de Alcalá de Guadaira, en esa zona cercana a Santa Lucía, aquellas piedras que allí hay, que así se titula precisamente esta exposición, que en estos días se puede ya visitar en el edificio de La Harinera. ¿Algo más que apuntar, añadir, Lara? Nada más, recomiendo la visita a la propia harinera, la visita a la exposición y luego, como siempre, un paseo por nuestra ribera, siempre es un buen plan. Siempre es un buen plan, siempre, desde luego que sí. Muchísimas gracias, un saludo, buenos días. Gracias, igualmente. Un saludo, buenos días. Alcalá Día a Día.